Ahí estamos grabando. Pueden poner su nombre para la lista en el chat. ¿Ya? Para... eh, ya. Para saber qué hacer cuando dos triángulos son congruentes. Bueno, primero, congruencia, el símbolo de congruencia es igual con la colita de chancho, es el símbolo de congruencia, ese de ahí. ¿Ya? Cuando dos triángulos son congruentes, le están diciendo que son exactamente iguales. Ahora, a simple vista podrían parecer no tan iguales porque pueden estar volteados, girados, en una posición, no la misma posición, pero cuando dicen que son congruentes tienen todos los elementos iguales. ¿Qué significa eso? Mismos lados y mismos ángulos. Y la gracia de saber eso es que usted puede traspasar información de un triángulo a otro eh, para ir resolviendo los distintos tipos de ejercicio. Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos para que vayan como refrescando la mente de lo que era la congruencia y después vamos a seguir con los teoremas o los postulados de congruencia de triángulos, ¿ya? Entonces, mira, fíjese bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la congruencia de triángulos? Cuando están diciendo que dos triángulos son iguales. Le dicen el triángulo ABC es congruente al PRQ. En congruencia importa mucho el orden, es lo más importante, porque le dicen letras. Como es el triángulo ABC con PRQ, A va con P, B con R y C con Q. Se correspondan. De ahí se habla de lados correspondientes, vértices correspondientes, ángulos correspondientes, o sea, que son los mismos. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que usted puede hacer la igualdad. Dice, ya, A es con P, y puede escribir así como abajito del otro triángulo las mismas letras. ¿Ya? B es con R, B estaría por acá arriba, y C es con Q. Puede hacer lo mismo con el otro triángulo. A es con P, B es con R y C es con Q. ¿Ya? Una vez que usted tiene eso, puede ir traspasando alguna que otra información. Entonces, fíjese bien. Aquí yo tengo dos ángulos y me falta el tercero. Y me fijo que el que me falta es el ángulo del vértice B. Como usted sé que el otro es congruente y es igual, yo busco dónde está B. Aquí está B. Como ese es el ángulo de B y vale 80, yo puedo traspasar la información del triángulo de la derecha al de la izquierda y copio la información que ya sé que vale 80. Todo eso lo sé porque B va con R. Y como B va con R, son exactamente iguales. Una vez que tengo eso, ya tengo los tres ángulos y puedo hacer la ecuación para encontrar cuánto vale x. Sumando todos, 2x más 10 más x más 15 más 80 tiene que ser igual a 180 porque todos los ángulos de adentro dan siempre 180. Entonces ahí tenemos 3x más 105 igual a 180. 3x va a ser igual a 75 y finalmente x es igual a 25. Ahora bien, la pregunta no es cuánto vale x, nos están preguntando por cuál es la medida del ángulo PQR. Entonces PQR está por acá, PQR es el triángulo, el ángulo de acá. Como yo ya sé cuánto vale el ángulo x, lo reemplazo simplemente y me queda 2 por 25 menos 10 y 2 por 25 son 50 menos 10 igual 40. Y ahí tengo resuelto el ejercicio. ¿Ya? Este es un ejercicio de congruencia usando los ángulos. Aquí vamos, en el de abajito vamos a usar los lados. Mira, dice el triángulo A, B, C y F de la figura junta son escalenos y dice que A
BC es congruente a FED. Entonces yo sé que A va con F, B va con E y C con D. Buenas tardes, Claudio Alfredo. ¿Cuál es el valor de X? Entonces, de nuevo, como yo estoy trabajando con congruencia, tengo que copiar las letras de uno en el otro y viceversa. Entonces es A con F, A con F, B con E y C con D. Lo mismo para el otro lado, es A con F, B con E y D con C. Entonces, yo tengo que aquí tratar de completar el triángulo. Entonces, me fijo. Acá, ¿cuál me falta? El lado que va de... no, no me importa porque vea el video después, Brigitte. Ahí se ponen bien. ¿Ya? Entonces, dice de C a B. De C a B es el lado que me falta. Entonces, yo aquí busco dónde está C y B en mi otro triángulo. Está aquí C a B. Ese es el mismo lado. Entonces, ese 12 yo lo puedo copiar acá. ¿Me sirve para algo? ¿Puedo hacer una ecuación con el tercer lado? La verdad es que no todavía. ¿Ya? ¿Qué más me fijo? Acá tengo 9. De F a D tengo 9. Entonces aquí yo me copio de F a D, tengo 9. Y ahí sí puedo hacer una mini ecuación porque tengo que un lado vale dos cosas distintas. Vale 9 y a la vez vale 2x menos 1. Como vale 9 y 2x como 1, yo puedo hacer la igualdad. Es porque este yo lo traspasé para allá, a donde tienen la misma letra. FD, FD. ¿Ya? Y me queda 9 es igual a 2x menos 1. Después me queda 10 es igual a 2x. Y finalmente x es igual a 5. Me están preguntando cuál es el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Entonces esa sí es la respuesta correcta. Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para que vayan entendiendo de que cuando uno trabaja con congruencia de triángulos, lo que uno va haciendo es siempre copiar las letras de un triángulo al otro y voy copiando la información para completarla y así encontrar lo que sea que me estén pidiendo, ya sea un ángulo, una X, un lado. Ya siempre yo puedo trabajar o con los ángulos o con los lados. ¿Ya? Porque en un triángulo congruente todo es exactamente igual. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran preguntar, chiquillos? Que quieran saber, que no hayan entendido. ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Continuamos. Ya. Una vez que uno entiende eso, de que tiene que traspasar la gracia de tener dos triángulos congruentes, traspasar información entre ellos y así completar la información para resolver el ejercicio, yo me voy a los postulados de la congruencia de triángulos. Estos postulados de congruencia de triángulos son lo que nos dicen cuál es la mínima información para decir que dos triángulos son congruentes. ¿Cuál es la gracia? Que no siempre nos van a decir que son congruentes. Los ejercicios anteriores nos estaban diciendo estos dos triángulos son congruentes y haga el ejercicio. No, en los ejercicios en general no nos van a decir eso, sino que nos van a dar información y uno tiene que concluir o deducir en el fondo que son congruentes. ¿Cómo se hace eso? Gracias a estos 4 postulados, que ahí voy a ir explicando cómo se usa. Miren, ¿qué es lo que tiene que saber? Los triángulos son congruentes si tienen algunas partes congruentes, pero estas partes tienen que ser bien específicas, como por ejemplo, el primer postulado es ala, que significa ángulo, lado, ángulo. Y la forma en que voy a tener que tener esa información va a ser ángulo, lado y ángulo. Ese es el orden en que tengo que tener la información. No me sirve
un ángulo por acá arriba, el lado por allá abajo y el otro ángulo por acá al lado. No, tiene que ser ese orden. Tiene que ser un ángulo a un lado, después el lado que está entre ellos y el otro ángulo en el otro lado. En el fondo tengo así. Siempre ángulo, el lado y el ángulo. ¿Ya? De ahí viene el ala. Ángulo, el lado entre ellos y el otro ángulo. ¿Ya? Entonces, si usted tiene que dos triángulos cualquiera tienen dos ángulos iguales y el lado entre ellos también igual, usted puede decir que son congruentes. ¿Ya? ¿Qué pasa con este otro de acá? Lado, ángulo, lado. Lo dice en ese orden. Es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ese es el orden en que usted tiene que ver que tengan las cosas congruentes. Un lado congruente, un ángulo congruente entre medio y el otro lado congruente. ¿Ya? El tercero es el más fácil de todos porque le dice que tiene los tres lados. O sea, si usted tiene dos triángulos que tienen los tres lados iguales, todas sus partes van a ser iguales. O sea, los ángulos también van a ser iguales. Pero la gracia es que tiene los tres lados iguales. Lado, lado, lado es tres lados iguales. LLL. Y el último es como el que menos se usa, pero igual cabe conocerlo, es lado, lado, ángulo opuesto al mayor. Es distinto a este por la posición en que va. Este era lado, ángulo entre medio, lado. Acá le dice lado, 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 y el ángulo opuesto al mayor. Entonces usted tiene que ver, por ejemplo, si usted tiene aquí, que este vale 6 y este vale 8, el ángulo que tiene que ser congruente, a diferencia de este de acá arriba tendría que estar entre medio para que fuera lado, ángulo, lado. La diferencia es que usted tiene que ver cuál de esos dos es más grande, entre 6 y 8, en este caso 8, y el ángulo que está opuesto, está al frente del 8, tiene que ser el congruente. Entonces en el fondo tiene como lado, lado, voy a hacer uno más grande, y el ángulo que está como al frente del grande, tiene que ser el congruente. ¿Ya? Entonces, esos son los cuatro postulados y los vamos a ir aplicando. Se van a dar cuenta que no es tan difícil de aplicar. Los voy a escribir aquí arribita. Por ejemplo, aquí teníamos lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, lado, ángulo opuesto al mayor. ¿Ya? Esos son los cuatro. ¿Cuál de las siguientes parejas de triángulos es o son siempre congruentes? Entonces, fíjese acá. Yo aquí, ¿qué tengo? Un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. ¿Puedo utilizar alguno de estos cuatro? Puedo decir que, bueno, tiene 60, 100, 20. ¿Puedo decir que esos dos triángulos son congruentes? Utilizando alguna de estas cosas. ¿Mm? ¿Respuesta? ¿Alguien? Creepy. No, ¿ya? No se puede porque no tengo ningún lado. Y si se fijan, todos los postulados de congruencia tienen al menos un lado. ¿Ya? Entonces son solamente ángulos, no se puede. Ya, fíjese qué pasa con este. Tengo un lado de 3, un lado de 11 y el ángulo alfa. ¿Cuál se puede aplicar aquí? ¿Cuál se puede aplicar? Lado, ángulo, lado. No. Lado, lado, ángulo. Exactamente. ¿Por qué no se puede aplicar lado, ángulo, lado? Lado, ángulo, lado es con los lados así. 3, 11 y alfa. Así sería lado, ángulo, lado. Pero como no tengo el ángulo entre medio, tiene que ser el ángulo opuesto al mayor. En este caso el 11 y tengo el alfa que está justo opuesto al anterior. Entonces este es lado, lado,
ángulo opuesto al mayor. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasó? No, eso no. Ya. Y en el tercero, fíjese en el tercero, tengo el ángulo alfa, lado 10 y ángulo de 40 en ambos triángulos. ¿Cuál puedo aplicar? En el tercero, ¿puedo aplicar alguno de estos? Ala, muy bien. Entonces tengo, sí, ala. El ángulo de abajo, el lado 10 y el ángulo de arriba, 40. Entonces esos dos son congruentes también. ¿Ya? Entonces si se fija, tiene que ver cómo va siendo la información que usted va teniendo para decir o no decir si es que son o no son congruentes. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a ir avanzando. Entonces, la figura adjunta nos dicen, a ver, voy a tratar de... Ahí, ya. Entonces, en la figura adjunta, AB es congruente con AD. Entonces nos dicen que S es igual a S. ¿Ya? Y nos dicen que el ángulo DAC, que es este de aquí, es congruente con el CAB. Entonces nos preguntan, ¿qué criterio permite demostrar que el triángulo ABC, que es el de abajo, es congruente con el triángulo ADC, que es el de arriba? ¿Ya? ¿Con cuál de los cuatro? Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo. El lado, ángulo, lado. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercer lado, Magda? O sea, el segundo lado, ¿cuál es el segundo lado? Ahí lo marqué, profe. Tienen el mismo lado. Exacto. Muy bien. Aquí lo que marcó en celeste, aquí, ese ángulo, o sea, ese lado es igual. ¿Qué es lo que pasa? El enunciado nos da primero un lado congruente y un ángulo congruente. Y la figura, solo por esta figura, al compartir este lado de acá, como lo están compartiendo, es exactamente el mismo. Como es exactamente el mismo, es igual, es congruente. Entonces acá tiene lados que comparten, el ángulo que nos dijeron que era congruente y el otro lado que también era congruente. Entonces era lado, ángulo, lado. Y ahí yo lo tengo listo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo en los ejercicios de congruencia con los lados que se comparten. Los lados que se comparten son siempre congruentes. ¿Ya? Entonces, si usted tiene, no sé, pues dos triángulos pegaditos, no sé, por ejemplo, ese lado del medio, ese lado para ambos triángulos, para este y este, va a ser igual porque están compartiendo ese lado. Es congruente. Siempre se puede decir que son congruentes. ¿Ya? Siguiente. Aquí. Ya. Un pelo en la boca. Ahí salió. Ya. La figura. RP es perpendicular a TQ. Recuerden que eso significa perpendicular. Perpendicular significa que vale 90 grados el ángulo que forman entre ellos. Entonces, RP están acá abajo. Este así vertical y TQ horizontal. Entonces, este vale 90 grados. Y nos dicen que
RM, este de aquí, es congruente con MP, este de aquí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces me dicen, TQR es el triángulo de arriba, el triangulito así, y TQP es el triangulito así. ¿Son congruentes? ¿Hay alguna forma de concluir que son congruentes? Sí, ¿Cuál? por el lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya, ¿cómo? Lo escribo al tiro. Ya tenemos lado, lado y ese ángulo. Ya. ¿Por qué dice que el ángulo de arriba es igual? Porque tienen la misma como distribución, ¿o no? Como son parecidos. No sé cómo Mm, explicarlo. no. Pero está... Ya. Olvidémonos de ese ángulo. ¿Cómo sabe que esos lados que marcó también son iguales? Porque son similares, o sea, si lo ves, si lo dividen en dos triángulos, los dos triángulos son iguales. Ya. Tiene que justificarlo más de que son similares. Tiene que decirlo así como con una razón de, así como porque me lo está diciendo una propiedad de triángulo o algo así. Mire, ¿cómo se hace este? Esto se hace con un poquito de pillería. Yo tengo aquí el lado en común, el ángulo que por suerte vale 90 grados. Y ahí van a darse cuenta por qué digo por suerte, porque yo aquí me divido ese triángulo grande que me están preguntando. Si se fijan, me están preguntando por el grande. Yo tengo información del de adentro nomás. ¿Ya? Pero este lado de acá lo comparten. Entonces yo sé que este lado de acá con este de acá van a ser congruentes. Y si ustedes se fijan, también lo pueden decir como por Pitágoras. Si yo tengo un lado, un ángulo y otro lado, por Pitágoras usted puede sacar el tercero. Entonces, como este triángulo tiene los catetos exactamente igual a ese, la hipotenusa también tiene que ser igual a ese. Entonces, por Pitágoras yo puedo decir que estos dos de acá son iguales. Exactamente lo mismo pasa con el otro lado. Este ladito de aquí también es congruente porque se están compartiendo, el ángulo sigue siendo de 90 grados y con Pitágoras yo digo que el tercero de acá con el tercero de acá también van a ser congruentes. Finalmente, tengo los lados aquí, yo no tengo información del ángulo de arriba lamentablemente, pero tengo ya dibujado que comparten el lado del medio y ya tengo justificado que este lado con ese son iguales y ese lado con ese son iguales y por lado, lado, lado yo puedo concluir que son iguales, ¿ya? Pero es Pitágoras el que me está fundamentando en el fondo que este de aquí con este de acá van a ser iguales. O sea, igual yo digo, su tincada está buena, pero no siempre va a estar buena y tiene que tener como justificación para poder decirlo, ¿ya? Ya. Vamos con la siguiente, con la 2. Después, solamente tenemos esa información. El triángulo TMR, que está así, con el triángulo TMP, con el que está así. Entonces, ya diciendo lo que habíamos dicho antes, da al tiro. Tenemos el ángulo de 90 grados y comparten un lado y nos están diciendo aparte que el lado que falta es congruente. Entonces ya nos dijeron el lado, nos dijeron el ángulo y sabemos que comparten uno. Entonces este también es por, el segundo sería por lado, ángulo, lado. Si se fijan, el ángulo está al medio de los dos lados que yo dije. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Lado, ángulo, lado. El primero era por lado, lado, lado.
Y el tercero nos dicen TMP, que es el que está así, con el QMR, con el que está así. Ya, entonces nos están diciendo el de aquí abajo con el de acá arriba. ¿Son congruentes? ¿Puedo decir que son congruentes? Tienen un lado congruente y tienen un ángulo de 90. ¿Puedo decir que son congruentes completamente? Nos faltaría el tercer lado, que vendría siendo este de aquí. Lamentablemente, este lado de acá no puedo, no tengo ninguna forma de decir que es congruente con ese, ¿ya? Como no tengo cómo decir que esos dos lados son iguales, no puedo decir que los triángulos son iguales y finalmente este no se puede, ¿ya? Ahora bien, chiquillos, sobre todo Magda, igual tengan cuidado con el tema de las figuras. Muchas veces ponen figuras que no representan la información que le están diciendo en el enunciado, que puede parecer, pero no siempre es. Por eso yo los molesto con que tienen que tener como la justificación clara de por qué dos cosas son o no son iguales, ¿ya? En este mismo ejercicio que viene van a darse cuenta que eso puede pasar. Por ejemplo, en la figura adjunta, FAR es congruente con EAR. Nos están diciendo el triangulito que está así con el otro que está así. Son congruentes. Nos dicen que los puntos RAB son colineales. Eso significa que están en la misma recta. ¿Ya? Colineales que están en la misma recta así. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? RA es bisectriz de FRE. En el fondo, ¿qué significa bisectriz? Que partiera el ángulo completo a la mitad. Yo puedo decir que este pedacito, este RA, parte ese ángulo a la mitad, sabiendo que el otro... Sí. Sí. ¿Por qué? Porque como son congruentes, ese ángulo tiene que ser exactamente igual a ese, entonces sí lo está dividiendo a la mitad. Sí es bisectriz. Después nos dicen, RAE es isósceles. Entonces, ¿qué significa que fuera isósceles? Que tuvieran dos ángulos iguales. S con S. ¿Puedo decirlo o no puedo decirlo? ¿Que son congruentes? ¿Puedo o no puedo? No, no se puede. Sí, no se puede. Si bien se fijan, pareciera que son iguales. No tengo ninguna información tangible de que me diga que ese ángulo es exactamente igual a ese. No tengo nada, no tengo ninguna información dentro del enunciado que me diga que ese ángulo es igual a ese. Como no puedo saberlo, yo no tengo forma de decir que esos dos son isósceles. Entonces este no se puede. No tengo información, podrían ser los tres ángulos distintos. Y no tengo nada que me lo pueda afirmar. A diferencia de este que yo sé que S con S son exactamente igual por el enunciado. ¿Ya? No tengo cómo relacionarlo con el de abajo. Finalmente, nos dicen que el triángulo FBA, que es el que está acá, es congruente con el triángulo EBA, que es el que está así. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo o no puedo decirlo? Pues sí, son lado, ángulo, lado. Ya, a ver. Ya, el primer lado sale porque el enunciado que nos decían que los de arriba son congruentes, entonces S con S son congruentes. El segundo lado nos dice que el que están compartidos y el ángulo que está entre ellos, yo puedo decir que son iguales porque son la continuación del triángulo interior. O sea,
aquí yo sé que ese vale algo y que ese vale algo, y ambos son iguales, y la continuación de algo que es igual también es igual. Entonces el ángulo de ahí también va a ser igual. Entonces en el fondo le estoy diciendo, no sé, pues si esto valía 100, por decir un número, si este valía 100 y este también valía 100, las continuaciones van a valer 80 y 80. Entonces sí puedo decir que son iguales. Entonces sería por lado, ángulo, lado. ¿Ya? Estaría. Por ejemplo, en este ejercicio, en la otra clase, en el otro curso, me dijeron, ah, profe, pero puedo decir que este de aquí vale 90. Pareciera, de hecho, así como súper al ojo, como que pareciera que sí. Pero tengo que justificarlo muy bien con que eso fuera igual. Yo no tengo manera de cómo saberlo, ni siquiera sé si esto es colineal. También pareciera que es ser colineal, pero si no me lo dicen enunciado, es complicado de decir. A menos que diga, por ejemplo, según la figura, el enunciado, según la figura, y la figura es la que nos esté dando la información, uno tiene que tener mucho cuidado con cuál decir que sí o cuál decir que no. ¿Ya? Y nos quedan 3 minutos. Mire, este ejercicio de aquí nos están diciendo, la figura adjunta de los triángulos QNP y NQ son isósceles y rectángulos. Ya. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados, dos ángulos y lados iguales. Y nos están diciendo que son rectángulos aparte. Entonces, si un triángulo es rectángulo e isósceles, el de arriba vale 90. ¿Y cuánto vale los de abajo? ¿Cuánto vale los de abajo? Si es isósceles. Estos dos que tienen que ser iguales, ¿cuánto tienen que valer? Ya, pues chiquillos, no es tan difícil la pregunta. 45. 45. ¿Ya? Entonces, un triángulo rectángulo isósceles, triángulo rectángulo isósceles a la misma vez, siempre va a ser 90, 45, 45. ¿Ya? No lo tienen que ni dudar de eso, siempre es 90, 45, 45. Entonces nos están diciendo que el de arriba y el de abajo son esto. Entonces tenemos 90, 45, 45, 90, 45, 45. Y nos dicen, nos están preguntando, bueno, ¿cómo podemos, según la afirmación, cómo podemos concluir estas cosas? Nos queda un minuto de clase. Entonces, mira, esto lo voy a explicar rápido. Como tengo 90 y 45 y 45, yo puedo ir concluyendo que acá adentro también le va a salir que vale 90. Y que este es bisectriz, que también vale 45 y 45, y como tienen lado en común, con ese lado en común, y tienen los dos ángulos, le va a salir que son todo congruentes, y va a poder ver que las tres son correctas, ¿ya? Eso, chiquillos. Se nos va la clase. Espero que hayan entendido, si no, igual vamos a ir retomando un poquito de la próxima, y repasando uno que otro poco, ¿ya? Pero eso es más o menos la consistencia de lo que es congruencia de triángulo. No es más difícil que eso. Se tiene que ver con un poquito de cuidado, pero no es tan complicado, ¿ya? Espero que estén bien, que lo hayan pasado bien el 18, y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Ya, chiquillas? Chao, chao.